Hola chicos, ¿cómo están? Soy Darek Serpa, bienvenidos a mi canal de YouTube, esperando que estén todos bien. En el día de hoy quería hacer un video bastante particular hablando de un tema que la verdad es que me gusta bastante conversarlo, debatirlo, y casi siempre que hago un debate con algún entrenador sobre este tópico, como que resulta que no sé si gano el debate, pero casi siempre discrepo. ¿Y por qué discrepo? Porque hay una parte también que me impide un poco pensar lo contrario, de acorde a un poco mi experiencia como entrenador y también mi herramienta y mis capacidades para resolver temas y cualquier tipo de problemática que surja alrededor del entrenamiento de Power. Y esto es principalmente cuánto descansamos en nuestros atletas como entrenadores, ¿ok? Nosotros como entrenadores de power o de lo que sea, si eres entrenador de fitness o de culturismo o de lo que sea, si llevas agentes por salud, por estética, en algunos otros deportes colectivos, casi siempre se le suele, eh, no sé si echar la culpa es como la palabra, pero de alguna otra forma como eh, mencionar bastante los errores que cometen los atletas al momento de obtener un mal resultado, porque principalmente este tipo de cosas llega cuando se tiene un mal resultado. Y hay que entender bastantes cosas. Primero, sabemos que un mal resultado deportivo es algo inevitable en la carrera de cualquier persona y en la carrera de cualquier entrenador. O sea, independientemente de la cantidad de variables que se puedan llegar a controlar, esto es inevitable literalmente porque el destino y la vida no es simplemente ir subiendo y nunca caerse. O sea, como uno sube, como uno gana, también tiene que perder y tiene que saber aceptarlo. Independientemente del tipo de metodología que uno emplee, de la forma en la cual se realizaron las cosas durante ese periodo, etcétera, etcétera. Hay una parte clave dentro de todo esto que define bastante dos tipos de entrenadores. El entrenador que descansa en el atleta y descansa de más en el atleta, y el entrenador que se revienta a sí mismo y no descansa en nadie. Y hay un punto intermedio que en el mejor de los casos, o sea, en el caso ideal, sería el mejor, en el que no está ni en uno ni en el otro, el que simplemente entiende que pueden haber cosas que el atleta puede haber hecho mejor y también, por otra parte, también se cuestiona después de que pasa algo que afecta al rendimiento deportivo. Si nosotros lo llevamos al entrenamiento de powerlifting, existen muchas cosas que yo he visto, sobre todo acá en Chile, en el territorio nacional, que la mayoría de entrenadores descansan muchísimo en sus atletas y sobre todo los entrenadores de más renombre. No los voy a nombrar evidentemente, pero tengo mucha experiencia conversando con sus atletas que siempre me dicen un poco sobre, me dan su feedback con respecto a las competencias y casi siempre lo primero que hacen es enculparse, primero que todo, y eso está bien, se valora bastante que una persona, primero que todo, asuma sus errores como todo ser humano y también desligue un poco al entrenador de cosas que evidentemente tiene que desligar. Un entrenador, por ejemplo, no hace las cosas mal por ti, no trasnocha por ti, no come mal por ti, no va a fiestas por ti y no se salta los accesorios por ti. Eso lo haces tú. Y eso está totalmente bien. ¿Ok? Pero también he visto entrenadores que cometen muchísimas falencias en cuanto a la programación y tienen un ego y un orgullo tan grande que no se los deja ver y no pueden realmente saber identificar cuándo están cometiendo un error. Sobre todo pasa mucho en las preparaciones para campeonatos importantes como un nacional, como un regional que haga una clasificación a un nacional o como un campeonato internacional, puede ser un sudamericano, un mundial, un iberoamericano, lo que sea, ¿ok? Depende mucho de la relevancia, en realidad lo podemos extrapolar a cualquier otro tipo de campeonato, pero lo que sí se suele ver en atletas o sea, más que nada en entrenadores con una carencia de experiencia, es que lo primero que hacen es que tienden mucho a exculparse y a dar un poco el balón fuera y decir que todo lo que lleva a ese mal resultado es culpa del atleta. ¿Ok? Como dije anteriormente, en muchos casos sí puede llegar a tener más culpa el atleta y el entrenador. Primero que todo quería aclarar que un mal resultado deportivo justamente no entiende de cuántas cosas pasaron en el proceso, porque generalmente la responsabilidad de ese fracaso deportivo cae en uno mismo, aunque esa excusa o esos malos periodos o realmente lo que sucedió entre medio hayan tenido todo el peso del mundo.
He conocido atletas que han tenido muertes de familiares muy cercanos previo a una competencia, y he tenido otros atletas que de verdad se esfuerzan demasiado poco en una competencia, y ambos han tenido un muy mal resultado. Claramente el primer atleta, en este caso, que he tenido gente cercana, o sea que realmente es un ejemplo que puede ser real, eh, claramente no tiene una culpa. Entonces son factores externos que él no puede controlar. Uno no define cuándo muere alguien, ¿vale? Y la otra persona claramente también tiene unos malos resultados por sus malas decisiones y sus malos actos. Entonces, las dos personas tienen malos resultados, independientemente si es que una persona se lo merecía o otra persona no, ¿ok? La responsabilidad de un fracaso siempre recae en uno mismo. Por eso es que siempre estar comentando y siempre estar argumentando el hecho de por qué te fue mal, creo que es un error y la verdad es que te hace quedar súper mal, tanto como atleta y como entrenador. Cuando pasa un fracaso en cuanto a lo que sería una competencia de power, existen bastantes espectros, ¿ok? Eh, Hay espectros que son como del entrenador que suele mostrarse y decir esto hicimos mal o esto no hicimos mal. Y también hay un espectro más bajo de entrenadores que se esconden y que en privado suelen criticar muchísimo al atleta y, como comentaba anteriormente, decir que fue culpa de él por esto y por lo otro. ¿Ok? En el espectro bajo casi siempre se encuentran personas que suelen programar horrible. Justamente para compensar su carencia de habilidades para poder programar, suelen echarle la culpa al atleta por las decisiones que tomaron o incluso muchas veces se inventan cosas que podrían haber llegado a afectar al atleta de cara a un picking o a una puesta a punto. Entonces, hay gente que es muy irresponsable en este aspecto y creo que de lo que más hay en Chile y de lo que más abunda es de hipocresía y también de gente que no sabe asumir cuándo es culpa de él y más que ver un culpable, decir como somos un equipo y vamos a pasar este proceso juntos, vamos a aprender de ello y vamos a seguir adelante. Si es por buscar culpable, la verdad, porque ya sabemos que principalmente da lo mismo, el fracaso está y eso no nadie lo va a poder resolver, no podemos devolver el tiempo atrás. Lo primero que hay que hacer es decir, vale, vamos a buscar culpable, eh, vamos a aprender de esto y vamos a seguir adelante, como les comentaba, pero también hay que hacer un poco de introspección y saber cuando uno cometió un error, ¿ok? Porque claro, no se trata de echarse las culpas y de decir te dejo o decir esto no, esto aquí, esto allá, porque claro, o sea, podemos asumirlo, podemos entenderlo, pero también reconocer es el primer paso. Reconocer que cometiste errores como entrenador es el primer paso que baja tu orgullo y baja tu ego y también quedas bien y quedas mucho mejor al asumirlo y no estar escondiéndote con los atletas. ¿Ok? Muchos entrenadores suelen hacer muy mal las cosas, suelen ser pésimos programando. Eh, Podemos entrar a discutir con qué tipo de metodología, porque realmente creo que no es relevante mencionarlo en este video. He visto gente que con una metodología bottom-up, que supuestamente es mejor que una top-down, aunque eso es subjetivo, programa horrible, y otra gente que con top-down programa horrible, ¿vale? Y viceversa. O sea, he visto gente que hace las cosas mejor ocupando métodos mucho más arcaicos y mucho más en desuso, por así decirlo, que gente que programa y se ha hecho el curso, no sé, de Powerlifting Now o de la gente más actual y los mejores del mundo. O sea, he visto de todo y creo que esto va mucho sobre temas de personalidades y cuánto ego somos capaces de disipar los entrenadores al momento de saber identificar cuándo realmente quizás cometí un error, ¿ok? No pasa nada con asumirlo, somos todos seres humanos y todos somos personas. Yo principalmente he cometido bastantes errores con bastantes atletas. Sin ir más lejos, he tenido atletas con los cuales en los picking los he apretado mucho y los resultados en competencia han sido súper malos, ¿vale? Y también he tenido atletas con los cuales la mala costumbre de echarme mucho la culpa a mí por la cantidad de herramientas que tengo para compensar los errores que hacen y aún así no poder tener los resultados que yo quería sin mencionar todo lo que hacen mal ellos, ¿ok? Que creo que ninguna de las dos no está bien. Porque en este caso estoy echándome culpas de cosas que yo no puedo controlar. Y en otro caso también estoy asumiendo y a veces también caigo un poco en asumir cosas que principalmente
aunque hubiesen salido bien, no estaban a mi disposición y no podría haber cambiado. Pero también la parte positiva es que hace unos años atrás empecé a entender y a asumir la realidad de las cosas y decir, esta vez quizá no es por buscar culpables, pero puedo hacerlo mejor porque siento que fue un error. He recogido toda esa información, lo he puesto de nuevo en el Excel, he vuelto a generar otra programación de otro tipo y después otra preparación con otro enfoque y han resultado mucho mejor las cosas. Hasta el punto de llegar actualmente, que soy un entrenador que es bastante conocido por la metodología que emplea, que suelo ser mucho más conservador en los picking, que suelo ser mucho más conservador en los inicios de bloque y tengo mi estilo de programar bastante marcado, ¿vale? Y no es que me crea ni mejor ni peor, pero esto lo he aprendido a base de equivocarme. Y justamente creo que eso me hace mejor que cualquier otra cosa. Porque realmente el mejor entrenador principalmente puede tener la característica de que, claro, tenga muy buenos resultados. Este es un deporte súper objetivo y si no tienes buenos resultados, puede ser muy bueno, muchas habilidades blandas y puedes tener muchas cosas a tu favor, pero este es un deporte de queremos resultados y más allá de los resultados, creo que una de las principales cosas que me hace diferente al resto es de asumir cuando creo que no todo va bien y demostrar un poco en las redes sociales, que creo que la gente siempre se enfoca en mostrar lo mejor de sí mismo, en que también soy humano y me equivoco independientemente de los 7 años de experiencia que tenga. Así que nada, como consejo, no descansen tanto en los atletas. Muchas veces he visto entrenadores que ocupan la autorregulación solamente porque no están seguros de sí y no están seguros de qué peso colocar en qué semana. O sea, critícate también por eso. Si no sabes qué peso colocarle a tu atleta que lleva 2 años trabajando contigo en cada semana y le colocas RP no porque sea mejor, sino para escapar un poco de eso, también critícate un poco a ti mismo de que a lo mejor te falta un poco más de conocer al atleta y de identificar otras cosas. No se olviden también de adquirir nuevas herramientas y siempre estar capacitándose con los mejores entrenadores y también con la gente que compite en cualquier nivel, ¿vale? Todo sirve para aprender. Mientras más gente lleven a competir, mucho mejor todavía. Recuerden que esa es la principal prueba de cada entrenador. Porque claro, cualquiera puede hacer un curso, pero no cualquiera puede estar handleando bajo presión, haciendo un picking con justamente estas dificultades y tratando de obtener los mejores resultados en competencia, que para todos los atletas es principalmente donde vale. ¿Ok? No tengo nada más que agregar. Síganme en mis redes sociales, Darek Serpa. También si tienen algún, alguna pregunta con respecto a los servicios de coaching o de consultoría, no olviden contactarme también por ahí, o si no también me pueden enviar un correo electrónico darek.serpa.cabezas@gmail.com. Eso, que tengan muy buena semana y a ponerse fuerte todos.